El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Brevemente tocaban un tema hace un rato y mi amigo Miguel Mella hablaba referente al espectro autista. Aclararle a mi amigo Miguel que el espectro autista no es generalizado, o sea, no todo el que tenga algún rasgo de autismo tiene las mismas características por ser autista. O sea, esto está diseminado de distintas formas del comportamiento que puede tener un niño con los espectros del autismo. Hay niños que tienen el espectro de autista que simple y llanamente lo de ellos es mantenerse alejados. No permanecen en contacto permanente con la gente, pero no son violentos, tienen un nivel de aprendizaje normal y hacen toda su vida normal, pero no socializan igual que los demás. Es un tema muy interesante. Qué bueno que se estuvo planteando por aquí temprano y me gustó que se mencionara eso, además del levantamiento que ya el doctor John leía que se había hecho, pero en el presupuesto, Giovanni, que estuvimos leyendo en días pasados, yo no vi que estuviera la construcción de ese centro para acá, para Barahona. Puede ser que esa institución del Estado Dominicano que tiene que ver con la discapacidad pueda estar haciendo el levantamiento para en un futuro llevar a cabo ese proyecto, pero en el presupuesto, en lo que vi, no estaba contemplado. Ojalá y haya sido incluido en ese presupuesto que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, que ahora irá al Senado de la República, y que pudiéramos tener ahora a partir de enero, iniciando ya lo que sería ese centro, que sería de gran bendición para esta región, porque trasladarse hasta San Juan no es un fácil. Y Barahona, la región Enriquillo con Barahona, Bauruco, Pedernales e Independencia necesitan con urgencia ese centro de atención aquí en Barahona. Pero con mucha urgencia, Daniel, se necesita, ya lo decíamos, no salió a relucir de que esté planificado. Yo lo que hice fue un llamado a nuestros funcionarios. Lino leyó algo que le mandaron donde decía que el senador había hecho un recorrido con el director de esa institución que vino a hacer un levantamiento y que ya en Barahona vamos a tener la construcción de ese centro. Ojalá, reitero, y eso pueda estar en presupuesto. Y si no está en presupuesto, que en el Senado se pueda pelear para que aquí se pueda construir. No en el complementario, en el de ahora que no se ha terminado de aprobar todavía. Miren, la alcaldía de La Vega abrió un proceso de licitación donde van a estar regalando alrededor de 180 whisky. Eso tiene un costo, aunque es menor, pero nada más y nada menos que de 1.515.000 pesos para la alcaldía regalar romo, dulces y otros alimentos más de lo que tiene que ver con las actividades. ¿Cuánto? Repíteme el monto. 1.515.000 pesos, que incluye 180 whiskies que se estarían regalando. En la alcaldía de La Vega, que ha tenido un proceso de mucha confrontación debido a la renuncia del alcalde Kelvin Cruz, que fue juramentado como ministro de Deportes, y la renuncia de la vicealcaldesa, y que después se le dio para atrás y que ahora finalmente está instalada allí. Sigue hacia adelante con ese proceso de licitación. ¿A dónde llegará este país, caramba? Pues está bollante en recursos. Mire, otro que tiene un lío y no de trapo, a Giovanni no le gusta que yo lo mencione por aquí, es el señor Miyagi. El flamante ministro de Educación ha comprado unos autobuses eléctricos sin cargadores. En Santiago hay varios de estos autobuses que están allí y han creado un caos tremendo, porque en Santiago hay cargadores eléctricos. Entonces el MINER lo que ha tenido que hacer es una inversión en alquiler de más o menos como 1.500 millones de pesos, según vi a la gente de Somos Pueblo, para poder cargar los minibuses que tiene del transporte escolar allá en Santiago,
y que esto ha creado un caos porque las demás personas que tienen vehículos eléctricos al momento de tener que cargar pasan las TKI porque mínimo necesitan 2 horas cada minibús de esto para poder recibir la carga correspondiente. Ya ustedes se imaginan lo que eso significa. Dice el empresario Charles González que él le propuso al MINER la venta de esos autobuses en la cual el Estado se iba a estar ahorrando unos 600 millones de pesos. La investigación que Somos Pueblo, donde está el Piro y Ripoll y Ricardo Ripoll, han hecho al respecto. Dicen que hay una inversión de unos 3,000 millones de pesos en estos autobuses que están parados porque no hay cargadores. Y este empresario, Charles Sánchez, dice que en la propuesta que le hizo para venderle 600 de estos autobuses al MINER, estaba contemplado con todo y cargador, pero que prefirieron a otras empresas para hacer ese negocio y ahora el MINER no encuentra qué hacer. Ustedes se recuerdan que hubo un escándalo muy grande donde un cargador de eso salía demasiado costoso. O sea, se subió una licitación de parte del MINER que fue un escándalo. E inmediatamente se descubrió esos montos exorbitantes que tenía la licitación para poder el Estado adquirir los cargadores que iba a necesitar el Ministerio de Educación para estos vehículos. Entonces tuvieron que dar para atrás alegando de que había sido un error en la digitación de la persona que en el MINER del área de compra tenía que presentar para que llegaran entonces los que tuvieran la oportunidad de hacer ese negocio con el ministerio. O sea, que eso es un escándalo mayúsculo. Y como un país como este, donde eso aún anda en pañales, usted se propone hacer un negocio bajo esas condiciones. Pero que ese ministro no va a salir de un escándalo. Malgastar. De un escándalo sale para el otro. Del pueblo, el dinero que tiene que ver con la educación. O sea, cada vez que uno puede ver un escándalo de esta magnitud con el dinero del MINER, entonces uno tiene que pensar obligatoriamente cuando a Leonel Fernández se le acusaba de estar negado a poder entregar el 4% para la educación como le exigían algunas organizaciones de la sociedad civil, y Leonel decía, es que no es un asunto de dinero, es un asunto de eficiencia. ¿Cómo vamos a poder invertir ese 4% que podamos sacarle el mayor de los provechos? El tiempo ha dado la razón. Sin embargo, Daniel, no es que no se necesite el 4%. Si nos vamos, por ejemplo, a Chile, nos vamos a Costa Rica y quedémonos en Chile. Chile tiene el 6% del PIB invertido para educación, asignado al presupuesto para el 6%. Nosotros apenas tenemos el 4%, que a pesar de que fue una conquista, es un mandato de ley. La ley 66-97, en su artículo 197, dispone lo siguiente: el gasto en educación debiera ser el 4% del Producto Interno Bruto o el 16% de los gastos generales. Y sigue estableciendo ese artículo, el que sea mayor de los dos. Pero estamos hablando de una ley del 1997 y la misma ley decía o dice que esa asignación presupuestaria debió ser 2 años después del pronunciamiento de la ley. Si la ley se aprobó en el 97, eso debió aplicarse en el 99. Entonces se aplicó 13 años después. 13 años después. Ahora, ¿qué es lo que ha faltado en el sector? Lo que ha faltado es una verdadera planificación. Porque si tú te pones a observar el presente año escolar, pero si te vas un poquitito más atrás y te ubicas en el año escolar anterior y en el anterior, ¿cuáles han sido las quejas? Falta de maestros, falta de aula, falta de aquello, falta de lo otro, falta de lo otro. Maestro, para el año que viene hay apertura a un nuevo concurso para nuevos aspirantes. Eso es un relajo, y que me excusen. Óyeme, ahí hay un grupo de profesionales de la educación en el banco que pasaron sus concursos y están en el banco, y encima de eso, entonces aperturan a nuevos llamados.
resuélvanle el problema. Eso es, profesor, lo que ha venido sucediendo año tras año con ese asunto del concurso. Es mucho más en esta gestión del señor Miyagi. Eso ha sido un caos y un desorden muy grande. Usted se encuentra ahora mismo, con centros educativos donde la queja es que no hay profesores. Sin embargo, usted ve la protesta de ese personal que fue a ese concurso y que lo aprobó, que está sentado en su casa y dice: yo pasé mi concurso y no me quieren posesionar. Usted ve queja de la ADP en distintos lugares que apoya a ese personal que fue y pasó su concurso y que no le quieren dar posesión. Pero usted ve queja también de comunitarios, de escuelas que se están cayendo, de escuelas donde los pozos sépticos ya están saturados, que ya no aguantan más y donde los niveles de contaminación son demasiado elevados, y en los centros te dicen no hay un centavo para poder resolver eso, y en el Minera hay una burocracia que nunca pueden dar al traste con resolver todo lo que tiene que ver con las diversas problemáticas que hay en ese ministerio. Entonces, un 4%... Más grave aún, Daniel. Que cada presupuesto complementario, el gobierno, por lo menos en este gobierno, en 2 años, se le tuvo que quitar dinero al MINER, que no es lo legal, y ahí hubo y que es violatorio de la Constitución. Ley, ¿no? Y es violatorio de la ley, pero que el ministerio no ha tenido la capacidad de una manera eficiente poder gastar ese 4% que tiene allí. Entonces, caramba, usted lo mencionaba, de esos países del área donde se está invirtiendo mucho más del 4%, pero lo que tiene que ver con el desarrollo, la eficiencia y la calidad de la educación está muy por encima, porque aquí no se ha planificado y no se ha pensado para eso. Aquí se ha jugado con un sector que debe ser el de más valía para impulsar lo que es el desarrollo de la República Dominicana. En el Ministerio de Educación se colocan ministros, en ocasiones se han colocado ministros que ni siquiera del área, nada que ver con el área educativa. Usted me podrá decir, bueno, pero si una persona puede demostrar de que es un gerente y que no se necesita ser directamente de un área, está bien, pero también los del área que han colocado allí. Mire cómo salió el señor Roberto Furcal de ese ministerio, un escándalo tras escándalo, no se pudo avanzar absolutamente para nada. Este que llega dotado de que es un grande de la educación en este país, que inclusive es dueño y fue creador de una universidad, ha sido peor que todos los demás anteriores que hemos tenido en el desempeño de sus funciones como ministro. Entonces, ¿a dónde va? ¿Cómo va a avanzar un país con ese tipo de situaciones que se viven generando en el ministerio, que tiene que garantizar que la educación sea lo primordial que haya en la República Dominicana? Mira, la educación es tan primordial que es sobre la base de la educación que los pueblos avanzan y se desarrollan. Un pueblo sin educación no hay forma alguna de que pueda avanzar, de que pueda desarrollarse. Entonces, tenemos que orientar todos los esfuerzos a fortalecer el sistema educativo de la República Dominicana. Desde el año 1992, con aquel plan decenal que fue lo que más fruto dejó al sistema educativo bajo la gestión de Jacqueline Malagón y un argentino que le instalaron ahí en el gobierno de Balaguer, a Jacqueline Malagón, Lorenzo Guadamuz Sandoval, así se llamaba. Se revolucionó todo el sistema educativo con aquel plan decenal. Entonces yo lo que creo, y no sé, honestamente no lo sé, si es que el actual Ministerio de Educación no tiene un plan decenal en el que descansen todas las acciones, ¿verdad?, que a futuro se quiere lograr, y a partir de ese plan, el POA de cada año, el plan operativo anual de cada año, qué queremos, cómo lo queremos y para cuándo lo queremos, porque de verdad que es de muy mal gusto que cada año se exhiba que sobró dinero cuando hay tantas necesidades a las cuales darle respuesta desde el Ministerio de Educación. Y entonces, faltan aulas, faltan maestros, faltan todo en educación. Eso del transporte, sí, debió haberse hecho un levantamiento para saber con exactitud qué era lo que se necesitaba, pero hicieron un festival de esto. Hay lugares aquí que usted dice, pero no es posible. En esos municipios donde no hay esas zonas rurales, hay minibuses que usted dice,
y dígame, si un estudiante puede llegar de la esquina donde están mis hijos, de la casa, al liceo donde van, ahí hay un minibús que va y se para llevarlo mismo al liceo, ¿qué necesidad hay de eso? Es la carencia de un plan. Es la carencia de un plan. Y la ambición de la corrupción. Y entonces cuando también no hay plan, no tenemos objetivos claros a lograr. Y si no tenemos objetivos claros a lograr, vivimos improvisando. Y la improvisación trae todo eso que usted está planteando.